Las madres son únicas, no solo porque nos han dado la vida, sino porque nos dan su vida cada día de nuestras vidas. Sin ellas no hubiéramos llegado a ser lo que somos hoy en día. Nos cuidan, protegen y nos ayudan a crecer. Ser madre es sentir un amor incondicional hacia sus hijos, pero no es así en todos los casos. Hay algunas madres que detestaron tener a sus hijos, lo cual los llevó a asesinarlos o torturarlos de una manera inimaginable. Sean bienvenidos a este top 10 en donde les presentamos a las 10 peores madres del mundo. Número 9. Susan Smith. Es una mujer estadounidense condenada a cadena perpetua por el asesinato de sus hijos. Fue encontrada culpable de haber asesinado a sus hijos, Michael Daniel de 3 años y Alexander Smith de 14 meses de edad. La noche del 25 de octubre de 1994, el caso ganó una fama internacional luego de varias conferencias de prensa que ofreció Susan, llorando y diciendo que un hombre afroamericano había secuestrado el auto con sus hijos adentro. Susan, quien estaba casada con David Smith, tenía un amorío extramatrimonial con un hombre que la dejó mediante una carta, en la cual explicaba que el problema de su relación eran sus hijos. Susan comenzó a odiar a sus hijos, llevándola a asesinarlos la noche del 25 de octubre de 1994. Esa noche, Susan colocó a los niños en la parte trasera de su automóvil y condujo hacia un camino de tierra, el cual estaba rodeado por un lago. Allí colocó el auto en un barranco y le quitó el freno de mano. El auto se hundió con los niños dentro, quienes se ahogaron. Fue condenada de 30 años de cárcel a cadena perpetua el 27 de julio de 1995. Podría optar por libertad condicional en el año 2025. Número 8. Teresa Knorr. Es una convicta estadounidense que adquirió fama mundial debido a las múltiples torturas propinadas contra sus hijos. Debido a que asesinó a 2 de sus hijos, Teresa fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, pudiendo ser elegible para obtener libertad condicional en el año 2027. Producto de su estilo de vida sedentario y su mala alimentación, Teresa comenzó a engordar desmedidamente, y culpó de esto a su hija Susan, argumentando, producto de sus delirios inducidos por el licor y las drogas, que ésta estaba poseída por el diablo y le lanzaba hechizos para hacerla engordar. Como castigo, Teresa cocinaba grandes ollas de pasta con queso y grasa y obligaba a su hija a comer excesivamente para que engordara como ella. El ritual consistía en sentarla en el piso de la cocina, poner la olla ardiente sobre las piernas desnudas de Susan para quemarla y supervisar que terminara la olla entera. Teresa le propina un disparo en el pecho en un arrebato de furia. Como no quería que la policía se entrometiera, Teresa obligó a su hija mayor Sheila a dejar a Susan en una bañera. Allí su madre limpió la herida y curó con vendas y gasas, pero la bala no atravesó el cuerpo de Susan, sino que quedó alojada en su espalda. En una fuerte discusión, poco tiempo después, Teresa apuñaló a Susan en la espalda con unas tijeras afiladas. Las heridas eran muy graves, y Susan, que no soportaba más tiempo los maltratos, le dijo a su madre que quería irse de la casa. Por extraño que parezca, Teresa aceptó, pero puso una condición. La bala que seguía en su espalda tenía que desaparecer, no quería que nadie pudiera acusarla. A la chica no le quedaba más remedio que aceptar, tenía que salir de allí como fuera. Su madre le dio una gran cantidad de alcohol y pastillas, con lo que estaría drogada mucho tiempo. Los niños fueron obligados a ayudar en la rudimentaria operación. Teresa no paraba de darle órdenes a su hijo de 15 años, Robert, para que tomara el cuchillo y hiciera un gran corte en la espalda de Susan y extrajera la bala. Al día siguiente, Susan se despertó entre gritos con un dolor insoportable. Su madre le dio un montón de pastillas como antibióticos y antiinflamatorios, pero la infección y los daños eran demasiado grandes. Su piel y sus ojos se volvieron amarillos y perdió el control sobre sus propios intestinos. Al no soportar más los gritos de dolor de Susan, Teresa la tomó y luego de amordazarla con cinta americana, la amarró de pies y manos. Subió todas sus pertenencias, las cuales estaban en una bolsa de basura. Condujeron con Susan varios kilómetros hasta salir de la ciudad. Llegaron a un puente cercano donde Teresa, tras empapar todas sus cosas en gasolina y a la propia Susan, la colocó sobre las bolsas de basura y luego sin remordimiento alguno le prendió fuego asumiendo que estaba muerta. La autopsia posterior determinó que Susan aún estaba con vida cuando fue quemada. Número 7. Mary Ann Cotton. Fue una asesina inglesa condenada y ejecutada por el asesinato por envenenamiento de su hijastro Charles Edward. Probablemente mató a 3 de sus 4 maridos, aparentemente para beneficiarse de la póliza de seguros. Podría haber matado aproximadamente a unas 21 personas, incluyendo a 11 de sus 13 hijos. Principalmente utilizaba el envenenamiento por arsénico, el cual causa gran dolor gástrico y un rápido deterioro de la salud. Durante el juicio se publicó un artículo sobre Mary Ann, en el cual su tutora de la escuela dominical la describía como una alumna ejemplar, una chica inocente e inteligencia normal, que se distinguía por su aspecto particularmente limpio y arreglado.
Número 6. Clary Biggs. Esta mujer aplastó en repetidas ocasiones a su recién nacido Ray Biggs, el cual tenía solo 8 semanas de nacido, fracturándole 17 de sus costillas. Clary fue encontrada culpable de asesinato y su esposo Paul Husband, de 33 años, fue encontrado culpable de negligencia. Clary, exadicta al crack y otras sustancias estupefacientes, había negado los cargos y afirmó que su esposo era un asesino. Su marido, previamente condenado por un delito sexual que involucró a un niño en Escocia, también negó las acusaciones. El pequeño Ray, además de tener el pecho aplastado en repetidas ocasiones, también sufrió una muñeca rota y su hombro, lesiones que un médico experto dijo a la corte que el pequeño había sufrido un dolor extremo antes de su muerte. Número 5. Stacey Pearson. Esta mujer del este de Texas es acusada de asesinato después de que presuntamente confesara a la policía que mató a su hija de 4 años de edad. Stacey Mary Pearson entró en el departamento de policía en Atenas, Texas. Dijo a los agentes que había matado a su hija pequeña, llamada Victoria. Después de su confesión, los agentes fueron a la casa de la sospechosa y encontraron a la pequeña Victoria muerta. Había sufrido un traumatismo en la cabeza y en el pecho. El alguacil dijo que Victoria fue asesinada en un puente en el condado de Henderson. Stacey condujo el cuerpo de vuelta a la casa de la familia en el maletero de su coche. El padre de Victoria dijo que amenazó con el divorcio a Stacey la noche anterior de la muerte de su hija, lo que solo ocasionó que Stacey reaccionara de una manera violenta, diciéndole que si la dejaba mataría al bebé. El padre de Victoria dijo que tenía que inscribirse en el preescolar y que cuando se despertó para acompañarlas, ella ni su madre estaban en la casa. La familia dijo que sabían que algo estaba mal cuando Stacey regresó a la casa, aparentemente sin Victoria. Un amigo de la familia dijo a la estación que sintió que algo estaba mal. Algo me dijo que abriera el maletero, y allí estaba en una bolsa de plástico y vi su pequeña pierna colgando fuera de esta bolsa. Pearson fue declarada culpable por cargos de asesinato capital. Número 4. Casey Anthony. Fue acusada de matar a su pequeña hija de 2 años, pero el jurado la encontró inocente. Con solo 2 años de edad fue encontrada muerta en un bosque cerca de Orlando, Florida, en diciembre de 2008. Su madre, Casey Anthony, escapó de la pena de muerte al ser encontrada no culpable del crimen. El 16 de junio de 2008, Casey se fue de vacaciones junto a su hija. Estuvieron allí cerca de un mes. Durante todo ese tiempo, la madre y el padre de Casey reclamaban ver a su nieta, pero las respuestas eran siempre las mismas. Está con la niñera, estoy muy ocupada en la playa o en parques de agua. Todo eso era mentira. Kylie había desaparecido hace 31 días. Mientras tanto, su madre seguía yendo de fiesta y de compras, tal como se vio en las fotos presentadas como evidencia durante el juicio. Y aquí presentó un detalle: se tatuó Bella Vida. Mientras la nena estaba desaparecida, la supuesta niñera tampoco existió. Todo el relato de Casey era puro invento. Según ella misma lo confesó más tarde a los investigadores. La defensa de Casey alegó que la nena se ahogó en una pileta familiar y fue encontrada por George Anthony, el abuelo. Para evitar una larga sentencia en la cárcel por negligencia de menores, el hombre, un ex policía, recomendó arrojar a Kylie en el bosque para que pareciera un homicidio. Pero para la fiscalía, Anthony sofocó a su hija, la escondió durante varios días en el baúl de su auto, del cual salió un olor a cadáver según testificaron varias personas, y luego la enterró en un bosque. Describió a Casey como una fiestera que eligió asesinar a su hija para liberarse de las responsabilidades y disfrutar de su vida personal, algo que explicaría su tatuaje Bella Vida. Además del olor fétido en el auto, la fiscalía también mostró como evidencia el hecho de que Kylie apareció con una cinta adhesiva en la boca, un indicio claro de homicidio. Y las búsquedas de Google en la computadora personal de su madre encontraron cómo hacer cloroformo, rotura de cuello, hemorragia interna, defensa personal, trauma de pecho. Casey fue encontrada no culpable de asesinato en primer grado. El jurado solo la encontró culpable de 4 cargos menores por proporcionar información falsa a la policía. Quedó en libertad el 17 de julio del año 2010. Número 3. Bell Gunness. Presumiblemente mató a sus 5 hijos biológicos y a una hija adoptiva, así como a sus 2 maridos, a una o tal vez a 2 de sus hijas de su segundo esposo, y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. El 28 de abril de 1908 incendió su casa Laporte, y allí entre los escombros fueron encontrados los cuerpos de varios de sus hijos junto al de una mujer decapitada. Esta circunstancia hizo pensar en la propia muerte de Bell Gunness, aunque algunas dudas surgieron rápidamente a raíz de que varios vecinos y amigos afirmaron que el cuerpo de la mujer decapitada no correspondía con la morfología de la granjera. Estas declaraciones fueron confirmadas por medidas tomadas sobre ese cadáver, y la autopsia demostró que la mujer en cuestión había fallecido por envenenamiento con estricnina. Las autoridades concluyeron entonces en un primer tiempo que el cuerpo descubierto en la granja incendiada no correspondía al de Bell Gunness,
Una prótesis dental identificada así como de Bell Gunness fue encontrada entre las cenizas de la casa, lo que condujo al sheriff a declarar oficialmente que la granjera había muerto en el incendio. Un mes después del incendio, las investigaciones llevadas a cabo por un hombre inquieto por la desaparición de su hermano desembocaron en el descubrimiento de 40 cadáveres en las tierras circundantes. Según se pudo establecer entonces, Gunness tal vez habría podido matar a 49 personas entre los años 1896 y 1908, entre ellas algunos de sus hijos, a sus 2 maridos y a una treintena de obreros y a una decena de pretendientes. Según lo que concluyeron los servicios de la policía de Chicago de La Porte, así como lo antes citado por el sheriff, la responsable de toda esta matanza bien pudo finalmente volatizarse en los parajes circundantes en el momento del incendio, sin ser inquietada ni molestada por estos crímenes. Número 2. Gertrude Banaszewski fue una mujer y asesina estadounidense que con ayuda de sus hijos y jóvenes de su vecindario produjeron la tortura prolongada, mutilación y asesinato de Sylvia Likens. El caso fue llamado como el peor crimen perpetrado contra un solo individuo en la historia de Indiana. En julio del año de 1965, Betty y Lester Likens, 2 trabajadores ambulantes de la feria y carnaval, conocieron a Banaszewski en la iglesia y le sugirieron que cuidara a sus 2 hijas, Sylvia Mary Likens, de 16 años, y Jenny Faye Likens, de 15 años, a cambio de unos muy merecidos $20 por semana. Ella aceptó. Al principio todo anduvo bien. Las hermanas Likens jugaban e iban a la escuela con los hijos de Banaszewski. Sin embargo, la primera vez que los $20 enviados por los padres de las niñas llegaron con un día de retraso, Banaszewski se enfureció y obligó a las niñas a que bajaran al sótano y se inclinaran sobre una cama y las azotó. Ese sería el comienzo de un patrón regular de maltratos a las menores y posterior al crimen. 2 semanas después de haber dejado a las niñas al cuidado de Banaszewski, los Likens volvieron a visitar a sus hijas. No hubo ninguna queja al respecto, así que se marcharon conformes. A partir de ahí, Banaszewski, sus hijos y varios adolescentes del vecindario empezarían la verdadera tortura física y psicológica de Sylvia. Por alguna razón simplemente no podía soportar a las chicas y sobre todo a Sylvia, que era con la quien más se desquitaba. Un día Gertrude le preguntó a Sylvia que por qué pasaba tanto tiempo en la tienda donde trabajaba, y Sylvia le respondió que solía juntar botellas de soda vacías para ganar un dinero extra. Banaszewski no le creyó y obligó a la joven a que se introdujera una botella de Coca-Cola en su vagina, frente a todos sus hijos y su hermana Jenny. La botella se rompería y los vidrios desgarrarían las paredes vaginales de Sylvia. Gertrude, después de fumar, solía apagar su cigarrillo en el cuerpo de Sylvia. Le otorgaba la tarea de golpear a Sylvia varias veces al día a su hija Paula Banaszewski, quien tenía 18 años. Incluso en ocasiones obligaba a la hermana de Sylvia, Jenny, a que la golpeara en la cara. Gertrude a la hora de cenar solo daba pocas raciones de agua, galletas saladas y algunas sobras. Una vez mandó a su hija Stephanie Banaszewski y su novio Coy Hudman, un adolescente del vecindario, a que la arrojaran por las escaleras del sótano. Sylvia recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi 2 días. Coy Hudman, quien tenía 15 años y era el novio de Stephanie, era un experto en judo y le encantaba lanzar a la joven por los aires hacia un colchón en el que se suponía. Pocas semanas antes del crimen, Banaszewski obligó a Sylvia a escribir una carta dirigida a sus padres comentando que ella y su hermana la estaban pasando muy bien. Y luego, con ayuda de sus hijos, escribió con una aguja al rojo vivo: «Soy una prostituta y estoy orgulloso de serlo», en el abdomen de Sylvia. Al día siguiente formuló la manera de deshacerse de Sylvia. Le comentó a su hijo John que podía ir a tirar al basurero cuando ella se encontrase desfallecida, para que ahí muriera. Sylvia oyó la conversación e intentó huir, pero Gertrude la detuvo rápidamente y volvió a tirarla por las escaleras del sótano, encerrándola nuevamente. La tarde del martes del 26 de octubre del año de 1965, Gertrude le ordenó a Stephanie Banaszewski y a Richard Hobbs que le tiraran un balde con agua fría a Sylvia mientras dormía para que despertara. Ellos así lo hicieron, pero la chica quedó totalmente inmóvil, dándose cuenta de que ya no respiraba. Stephanie se desesperó e intentó reanimarla, pero para entonces ya era demasiado tarde. Sylvia Likens ya estaba muerta. Las causas de su muerte fueron hemorragia cerebral, shock y desnutrición. Richard Hobbs fue quien llamó a la policía esperando que ellos la reanimaran. Los oficiales se percataron de las heridas de la chica y de su grado de desnutrición. Le preguntaron a los jóvenes qué fue lo que había pasado, pero ninguno respondió. Banaszewski trató de explicarles que unos vándalos le hicieron eso y sus hijos solo la habían traído a casa. Entonces Jenny, su hermana, estalló en llantos y le dijo a los oficiales: «Sáquenme de aquí y les diré todo». Gertrude, sus hijos y varios jóvenes del vecindario fueron arrestados por la policía esa tarde.
Gertrudis Baniszewski fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Se le recluyó en la prisión de mujeres de Indiana. Obtuvo su libertad condicional por buen comportamiento el 4 de diciembre de 1985, tras estar en prisión 20 años. Paula Baniszewski fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973, después de servir 7 años en la prisión. Joey Hutban fue hallado culpable de homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión. Se convirtió en un delincuente y volvió varias veces a la cárcel. Richard Hobbs murió de cáncer de pulmón a la edad de 21 años, 4 años después de salir del reformatorio. John Baniszewski, pese a tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de ese estado. Tras cumplir su condena, se convirtió en un pastor laico para contar su historia. Stephanie Número 1. Kai Yang ha sido hallada culpable de asesinar a su hija de 2 meses de edad, quien fue asesinada después de que la colocaran en un horno de microondas durante 5 minutos. Kai Yang, de 34 años, ha sido condenada por asesinato en primer grado y agresión contra un niño en la muerte de su hija Maribel Tao en su casa en Sacramento, California, el 17 de marzo del año 2011. El jurado rechazó el argumento de Yang de que había estado en medio de un ataque epiléptico cuando colocó a su hija en el microondas. Pero los fiscales argumentaron que Yang había mentido a los investigadores sobre la muerte de Maribel antes de que descubrieran un chupete dentro del horno. Yang al principio había dicho a los miembros de la familia y a los detectives que había estado sosteniendo a su hija cuando perdió el conocimiento mientras trabajaba en la computadora. La madre de 4 hijos dijo que se despertó en el suelo y encontró a Maribel herida junto a un calentador, según la declaración del jurado. Cuando los detectives señalaron las inconsistencias en su historia, Yang más tarde reconoció que mintió y dijo que podría tener una personalidad dividida. Maribel fue encontrada con quemaduras que cubrían el 60% de su cuerpo, incluyendo quemaduras por radiación en sus órganos internos. Los fiscales dijeron que estuvo en el microondas entre 3 a 5 minutos. Los investigadores de la escena descubrieron que fue quemada de pies a cabeza. La abogada de Yang, Linda Parisi, dijo que ella ha sufrido de epilepsia y que no mató a su hija deliberadamente. Un portavoz de la familia dijo que Yang era una gran mujer, gentil y que no sabía lo que estaba haciendo. Fue encontrada culpable y sentenciada a 26 años de prisión. Sus 3 hijos sobrevivientes están... Bien amigos, eso ha sido todo por este video. Recuerden que si les ha gustado, favor de regalarnos un me gusta y dejar su comentario. Me gustaría que me dijeran para ustedes quién ha sido la peor madre de este top 10. Los invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones y así sabrán cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos hasta